Bien, vamos a empezar entonces con la mesa sobre desigualdad política 2, en este caso desigualdad política y representación. Vamos a tener 4 intervenciones y vamos a empezar con la primera, cuya autoría es de Daniel Hochmann, de la Universidad de Chile, profesor de la Facultad de Economía de la Chile, investigador asociado de COES, de Eduardo Engele y Federico Neus, Political Inequality and Misrepresentation, Theory and Evidence for the United States After World War II. Daniel, tienes entonces a partir de ahora 10 minutos. 10 minutos. Yes. Me había preparado para 15, pero bueno, voy a tener que apurarme más. Este es un trabajo en preparación. Voy a presentar resultados preliminares. Voy a ir muy rápido porque ya estaba apurado con los 15 minutos, así que voy a ir aún más rápido de lo que esperaba. Voy a ir con una motivación de por qué esta es una pregunta interesante. Parte importante del aporte, siento yo, de este trabajo tiene que ver con el uso de una metodología nueva y después aplicamos esta metodología a datos norteamericanos y damos algunas conclusiones. A modo de motivación, hay una literatura muy influyente, muy de moda y polémica, que esencialmente apunta al aumento de la polarización económica, de la desigualdad económica en Estados Unidos, y que habitualmente también se asocia ese aumento de la desigualdad con la parte alta de la distribución, y hay toda una literatura sobre top incomes asociado a Piketty, Atkinson, Saez y otros autores. Se ha argumentado que la contracara de eso es que también hay una influencia desmedida de una élite económica que termina influyendo en forma desmesurada sobre los resultados del proceso político norteamericano, al punto tal que algunos autores como Jeffrey Winters han mencionado la noción de que esencialmente la política norteamericana responde a una plutocracia, a una oligarquía plutocrática. Entonces la pregunta empírica es si efectivamente las políticas o las posiciones ideológicas que plantean y defienden los legisladores norteamericanos, por ejemplo, o algún otro poder del Estado, responden de manera igualitaria o no, en base al principio normativo de la democracia, del norteamericano típico o del ciudadano típico, o si bien efectivamente están mucho más afectadas por las preferencias de los afluentes. Y hay una literatura en ciencias políticas, también en economía, que ha tratado de responder esta pregunta, y esencialmente la respuesta hasta ahora ha sido que sí, que efectivamente cuando uno trata de encontrar medidas sobre las políticas y las ideologías de los legisladores y ver hasta qué punto se correlacionan con medidas similares de votantes de clase media, pobres y de clase alta, efectivamente hay una correlación mucho más fuerte con los grupos más afluentes. Hay distintos canales, no voy a tener tiempo de discutirlos, pero algunos son bastante evidentes, lobby, financiamiento de campaña, conexiones sociales, una élite política elitizada y cerrada, reproducción cultural, etcétera. Hay diversas preguntas que tienen que ver con, bueno, cuáles son realmente los afluentes que debieran, que influencian, ¿no? Y hay trabajo muy reciente que apunta hacia ello. También está la pregunta de, bueno, efectivamente, puede ser que los políticos respondan más a las preferencias políticas o a las ideologías de los más afluentes, pero si las políticas que apoyan los más afluentes no son tan distintas que las del votante de la mediana, entonces no debería preocuparnos tanto. Entonces están todo ese tipo de preguntas relacionadas que están siendo actualmente sometidas a escrutinio por distintos cientistas sociales. En Chile también hay agendas de investigación que apuntan efectivamente a medir la congruencia de las posiciones políticas de los legisladores con aquellas de los ciudadanos. ¿Cuál es el problema? El problema es que no existen formas empíricas consistentes de hacer esto en el tiempo. ¿Qué es lo que han hecho los otros estudios? Fundamentalmente lo que han hecho es, tengo una encuesta, la encuesta hace una serie de preguntas sobre ítems políticamente cargados, que van desde la redistribución hasta aspectos valóricos, y le hago la misma encuesta a los ciudadanos. Entonces tengo una muestra de ciudadanos, conozco sus ingresos, puedo determinar
las respuestas a estas encuestas por parte de los ciudadanos y le hago la misma encuesta a los políticos y después puedo correr una regresión o estimar una correlación entre las respuestas de los políticos a estas encuestas. Típicamente lo que se hace es se construye un índice ideológico a partir de una suma de respuestas y puedo comparar entonces los índices ideológicos o políticos de los políticos con aquellos de distintos grupos de ciudadanos que contestaron la misma encuesta. El problema es que esa encuesta no está típicamente disponible ni para toda la extensión geográfica que uno quisiera en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, pero mucho menos desde el punto de vista histórico. A uno lo que le gustaría, por ejemplo, saber es no solamente si es que hay una respuesta desigual de los políticos a las preferencias de los afluentes, sino que le gustaría saber, bueno, ¿cuándo empezó esto? ¿O esto ha sido siempre así? Etcétera. Ese es el tipo de pregunta que a uno realmente le interesaría hacer. Y lo que hace este paper es avanzar en esa dirección. Es esencialmente buscar un método que usa datos mucho más frecuentes, que permite tratar de responder eso. Y luego lo que hacemos es ver qué es lo que ha ocurrido con el caso norteamericano y lo que encontramos es que efectivamente confirmamos esta hipótesis que se ha encontrado para algunos años y algunos estados por la literatura previa, confirmamos que ha habido efectivamente una respuesta desigual usando nuestro método desde, digamos, fines de los 60, comienzos de los 70, especialmente podemos decir en términos robustos desde los años 80, no antes de esa época, no entre 1952 y los 70, y por otro lado tiende a decaer esta influencia desigual de los más afluentes en los congresos asociados a la era de Obama. Y después tenemos trabajo pendiente que tiene que ver con tratar de entender este patrón en el tiempo de la respuesta desigual de los políticos hacia los ciudadanos. Entonces voy a pasar al método. Esencialmente, lo que nos interesa estimar es una ecuación, esto es conceptual, del estilo de la que aparece en la diapo, donde por un lado tengo alguna medida ideológica del político y al lado derecho tengo medidas ideológicas de votantes pobres y votantes ricos, y lo que me interesa estimar es algo así como el alfa y el beta, los pesos que hay en esta regresión. Y la hipótesis nula, ¿verdad? La hipótesis que correspondería a un funcionamiento democrático es que el político le pone el mismo peso, si es que hubiese la misma cantidad, por ejemplo, de pobres y de ricos, a las políticas a las preferencias de los pobres que a las preferencias de los ricos. Si es que esa hipótesis se cumple, uno diría que se está cumpliendo el principio democrático. Se puede hacer algo un poco más formal, pero esa es esencialmente la idea. Entonces lo que nosotros hacemos es, bueno, vamos a usar una medida que está disponible para todos los congresos norteamericanos desde el siglo XIX, que son medidas ideológicas basadas en cómo se comporta la gente en el Congreso. Yo veo cómo se comporta, si se comporta de manera más progresista en las leyes que están siendo votadas en el Parlamento o menos. Eso me permite establecer un score que fue introducido por Puri Rosenthal hace como 20 años, que se llama el Denominator Score. Y eso me permite entonces tener un ranking ideológico de los políticos de izquierda a derecha. Y la pregunta entonces tenemos una medida de ideología bastante aceptada, muy usada por los cientistas políticos en Estados Unidos, validada, y la pregunta es un poco qué es lo que hacemos con la ideología de los votantes, cómo podemos obtener de manera consistente en el tiempo y en el espacio medidas para la ideología de los votantes. La intuición básica es la siguiente, no sé si tendremos mucho tiempo para ir un poco más allá. Lo primero es que uno puede pensar que cada elección presidencial en Estados Unidos es algo así como una encuesta que le estoy haciendo a los votantes de todos los estados simultáneamente. Y esa es la forma de ligarlo con la literatura previa de encuesta. Y después lo que puedo decir es, mira, en los lugares, tenemos información geográfica fina, en los lugares en donde la gente tiende a votar más por los republicanos, vamos a decir que esos votantes tienen una ideología más republicana. Es decir, identificamos la intensidad de voto con una intensidad ideológica o de preferencia política. Y después lo que podemos hacer es que tenemos información de 3.000 condados, cada condado tiene cierto nivel, tiene ciertos demográficos, sociodemográficos, entonces los condados pobres los asociamos con las preferencias de los pobres, los condados ricos con las preferencias de los ricos, y eso nos permite entonces construir una ideología para pobres y ricos dentro de cada estado usando la distribución socioeconómica de condados, de riqueza de los estados, y eso nos permite entonces efectivamente calcular una ideología para los votantes ricos y pobres en cada estado, en cada momento del tiempo. Entonces, aquí hay un modelo formal, obviamente no voy a tener tiempo para justificar esto, pero la idea central es que no es obvio asociar la intensidad de votos con
una ideología promedio de ese lugar. Y entonces lo que nosotros hacemos es, bueno, estrictamente hablando, hacemos un modelo que lo que nos permite decir, bajo ciertas condiciones plausibles, eso debiera ser cierto. Entonces no les voy a contar muy bien cómo lo hacemos, pero esencialmente créanme que hay un resultado que esencialmente dice, bajo ciertas condiciones, la votación de un grupo se puede aproximar a una cierta fórmula que tiene que ver con la ideología. B acá es la votación del grupo, X promedio es la ideología promedio del grupo, y entonces existe una relación efectivamente entre la intensidad de voto y la B y la ideología X barra de ese grupo. Y entonces esto va a ser más o menos cierto dependiendo de cuán dispersas son las preferencias, una serie de cosas. Entonces la teoría tiene la gracia que nos dice, mire, si es que efectivamente se cumplen ciertas condiciones, como que la dispersión de las preferencias son bajas o que los grupos son suficientemente finos, etcétera, entonces su aproximación está correcta desde el punto de vista teórico. ¿Okay? Entonces lo hacemos eso y efectivamente entonces tenemos una fundamentación teórica de las condiciones que hacen que esta teoría se cumpla. Después lo que hacemos, bueno, nosotros somos capaces efectivamente de mostrar si es que esta teoría se cumple o no para ciertos lugares en donde por un lado tenemos la intensidad de voto y por otro lado tenemos medidas ideológicamente consistentes. Entonces aquí efectivamente mostramos que en el eje de las Y está la ideología, en el otro está la ecuación, la proporción de votos, y efectivamente mostramos que esta relación se cumple, corremos regresiones, vemos que efectivamente los supuestos que hacen válida la teoría se cumplen con datos empíricos para cuando tenemos una muestra que nos permite testearlo. Después, esencialmente, justificamos una cierta forma de una regresión. El tipo de regresión es bien intuitivo, esencialmente es lo mismo que teníamos antes. Al lado izquierdo aparece la ideología de los políticos, al lado derecho ahora, en lugar de aparecer la ideología de los votantes, aparece la intensidad de voto de los votantes y aparecen ciertos pesos. Y esos pesos tienen que ver con que hay ciertos elementos de la escala que somos incapaces de determinar, pero nos da lo mismo. Y después hay otros elementos que tienen que ver con que, bueno, sí, es cierto que me gustaría que cada voto, que cada ideología pesara lo mismo en el principio democrático, ¿verdad?, en la agregación que hace el político, pero eso pasa por tomar en cuenta cuál es la población relativa de cada uno de los grupos en el Estado. Entonces eso es lo que esencialmente formaliza el otro modelo que tenemos. Y básicamente lo que hacemos después es testearlo. Aquí aparecen los datos de dónde salen los datos, etcétera. Estas son las regresiones, se corren año por año para todas las elecciones desde el año 52 hasta el 2012. No se ve muy bien, pero esencialmente si uno grafica la diferencia, esencialmente lo que uno está calculando, estimando es una ecuación de este tipo, y lo que nos interesan son los betas del grupo de la T, es el top, versus el B larga, que es el bottom. Y entonces lo que grafica es el gap de esa variable que se puede estimar de los datos a partir de este método, y lo que se ve a partir de este monito, por ejemplo, es que cuando uno toma el top 10% versus el más bajo, antes del año 68 hay un patrón que cruza el cero varias veces, no hay un patrón efectivamente estable de sobrerepresentación, pero efectivamente a partir del año 68 hay un patrón que está por encima del cero, es decir, que refleja un sesgo del coeficiente del peso que le pone el político a las preferencias de los más ricos, y este patrón decae en el tiempo hasta llegar de nuevo a cero justamente en los congresos correspondientes a la era de Obama. Se puede hacer esto de manera robusta, se puede estimar con distintos grupos, se puede estimar con mínimos cuadrados no lineales, etcétera, y esencialmente los patrones son parecidos. Esto es con el 10% más rico, pero contra el 90% más bajo, y de nuevo el mismo tipo de patrón, en donde aparece una representación desigual a partir del año 68, especialmente pronunciada desde el año 80. Entonces llegué más o menos al final. Entonces, usando el método, encontramos efectivamente una representación desigual comenzando desde el Congreso del año 68, más robustamente a partir del año 80. Eso significa que las preferencias del legislador reflejan de manera más intensa las preferencias de los condados del 10% más rico de cada estado. Ese gap en la representación tiende a desaparecer en los datos a partir del 2008, el primer Congreso de Obama, y se mantienen los resultados si es que uno cambia otras cosas. La contribución principal del artículo es que introducimos un método nuevo que se puede usar esencialmente en cualquier lugar. En el estricto rigor está fundamentado para un sistema bipartidista, pero ya sabemos cómo extenderlo para el caso de múltiples partidos. También podemos decir, por lo menos a partir de nuestro método, que no hay representación desigual
antes del año 80 tal vez, o antes del año 70. Y por lo tanto el timing que nosotros estamos obteniendo es consistente potencialmente con una serie de explicaciones que nos gustaría explorar con mayor profundidad. Por ejemplo, entre el año 60 y el 64 se produce un realineamiento del Partido Demócrata asociado a los 11 estados del sur. Esencialmente lo que ocurre es que básicamente los demócratas empiezan a apoyar la agenda de derechos civiles pro igualdad racial, y eso hace que un montón de votantes blancos dejen de votar por ellos. También están la época de sobrerepresentación que encontramos, que parte como se enciende a partir del 70 y el 80, tiene que ver también, se traslapa con la época de la polarización de ingresos. Entonces también creemos que puede haber un pedazo de la explicación que va por ahí. Hay otros fenómenos ocurriendo también que son simultáneos a el surgimiento de este gap, como la dessindicalización en Estados Unidos. Estos son el tipo de canales que nos interesa explorar para explicar esta representación desigual, y bueno, también nos interesa extender el método, que creemos que es parte importante de la contribución, para un sistema multipartidista y eventualmente sistemas parlamentarios en lugar de solamente presidenciales. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, sin más tardar, entonces le entregamos la palabra a Nicolás Soma y Matías Baxted, profesores del Instituto de Sociología de la Católica e investigadores asociados COES, quienes van a hacer una ponencia sobre Political Inequality in 39 Countries, a Distributional Approach. Hola, hola. Bueno, ¿qué tal? Lo que vamos a presentar con Matías hoy es un paper que estamos trabajando que trata sobre la desigualdad política. ¿Qué entendemos por desigualdad política? Bueno, una definición muy general es que se trata de desigualdad en la distribución de recursos políticos capaces de afectar divisiones políticas, ¿no? O sea, hay distintos tipos de recursos que distintos grupos y personas pueden tener, desde capital político, conocimiento, dinero, etcétera. Eso influye en las decisiones políticas y se distribuyen desigualmente, ¿no? Al menos en ciencia política, en sociología política, el campo de la desigualdad política es un campo que en los últimos 10 o 15 años se está formalizando. Si bien hay muchos antecedentes dispersos desde Weber, Sorokin, Sidney Verba quizás fue quien más lo desarrolló, pero en particular, o sea, hay varios tipos de desigualdades políticas y nosotros nos interesan las desigualdades políticas de voz, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Se refiere a desigualdades dentro de una sociedad en la expresión de las preferencias políticas a las autoridades, ¿no? Esta es la noción básica que desarrolló Sidney Verba desde hace unos 30 años. Entonces, la idea básica es que en una sociedad democrática o semidemocrática existen diversos canales para expresar la voz política a través del voto, de financiamiento de campañas, protestas, firmar petitorios, etcétera. Y algunos individuos y grupos tienen más voz política, ¿no?, que otros. Entonces, ¿en qué medida esas oportunidades se distribuyen parejamente o se encuentran concentradas en pocas manos, ¿no? Ahora, la forma tradicional de estudiar desigualdad política de voz es a partir de lo que nosotros llamamos el abordaje categórico, empleado por la gran mayoría de los estudios, que consiste en comparar la voz política, medida a través de actos de participación política, entre distintas categorías sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que los ricos por lo general participan más o se expresan su voz más fuertemente que los pobres, ¿no?, que los hombres más que las mujeres, que los blancos más que los no blancos en la mayoría de los casos, que los viejos votan más que los jóvenes, pero los jóvenes protestan más que los viejos, ¿no? Entonces, este abordaje únicamente captura la desigualdad política existente a nivel de grupos o de categorías, pero no captura, y acá es donde nosotros vemos un problema de este abordaje, las desigualdades que pueden existir no asociadas a ciertas categorías sociales, ¿no?, que por general son clase, sexo, edad, etc. Entonces nosotros queremos desarrollar un abordaje que llamamos distributivo, que el tema está en olvidarse por un momento de
la correlación entre participación, o sea, expresión de la voz política y categorías sociales. Y nos interesa ver en general cuán distribuida o concentrada está la voz política en una sociedad, ¿no? Así como nos interesa el índice de Gini como una medida de concentración o distribución del ingreso con independencia de quiénes lo concentran o no, nosotros tratamos de hacer algo parecido para la participación política. Entonces, ahí hay un ejemplo de una situación de alta desigualdad política. En la parte de arriba tenemos 3 personas que tienen una voz fuerte, clara, que llega a los políticos, ¿no? O sea, concentran buena parte de la voz política existente en la sociedad, y una multitud callada, ¿no? En la parte de abajo tenemos una situación de mayor igualdad política. Muchas personas hablando, participando, haciendo escuchar su voz, pero de manera más o menos pareja. Entonces, lo que nos proponemos son 4 cosas. Primero, desarrollar una medida distributiva de desigualdad política de voz a nivel país, y eso lo hacemos a través de un Gini político. Matías trató de enseñarme a decir Gini, pero como no me sale, digo Gini. Segundo, medirla en 39 países y escribir la variación en este Gini político. Tercero, examinar su relación con medidas categóricas de desigualdad política, o sea, con la forma convencional de entenderla. Y cuarto, examinar sus correlatos, ¿no? Sin ningún afán de establecer relaciones causales, sino simplemente mapear en qué países, o sea, qué características tienen los países con mayor o menor grado de desigualdad política de voz. Entonces, para eso construimos un Gini político. Y eso lo hacemos en 2 etapas. Primero, usando la encuesta del ISSP, el International Social Survey Program, del 2004, construimos una escala de participación política, ¿no? Esta encuesta del 2004 considera 39 países o sea, bastante heterogéneos, y era la mejor para lo que nos proponíamos. Entonces armamos una escala de participación política que simplemente cuenta la cantidad de veces que las personas dicen haber hecho alguna de estas cosas en el pasado. ¿Cuáles son estas cosas? Firmar petitorios, participar en boicots, en marchas, en reuniones políticas, contactar a los políticos, levantar fondos para alguna campaña o algún candidato, contactar a los medios para expresar alguna opinión política, o participar en un foro político en la web, ¿no? Estos son típicos indicadores de participación política que más o menos nos permiten capturar cuánta voz política tienen las personas. Y lo segundo es, entonces, esa escala de participación política, fíjense cómo se distribuye entre los distintos países que tomamos. El eje de las X va desde 0, o sea, que indica qué proporción de las personas no hacen nada de esto, hasta 8, aquellas que hacen todas. Y nos da una primera indicación de cuán bien distribuida está la voz política. Fíjense Hungría, por ejemplo, cómo tiene un montón de pobres políticos, o sea, personas que no participan en absoluto, y un porcentaje menor que captura, atendible, que captura la mayor parte de la participación política, ¿no? O sea, que son las personas que están en el 7 y en el 8, ¿no? 6, 7, 8. Es un país súper desigualitario. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, en Nueva Zelanda, ¿no? Acá hay una clase media política, hay una proporción importante de las personas que participan vía 2, 3, 4 actos, ¿no? Y mientras que los pobres políticos son más bien poquitos, y hay un pequeño grupo de ricos políticos. En Canadá también hay una clase media política importante, similar al caso de Nueva Zelanda. Y en Chile hay harta desigualdad política, daría la impresión, ¿no? O sea, tenemos una proporción importante que no participa y unos poquitos que concentran los niveles más altos de participación. Entonces, el segundo paso, una vez que tenemos esta escala de participación política, es armar un Gini político, usando esta fórmula de Gini que se adapta para variables discretas, como en nuestro caso, dado que tenemos una escala de actos políticos. ¿Y qué indica conceptualmente? Este Gini político indica el promedio de la diferencia en el número de actos participativos de todos los posibles pares de individuos de la muestra de cada país, expresado como proporción del número total de actos participativos registrados, ¿no? Y nos parece que es interesante usar un Gini político porque es la medida de desigualdad más usada en ciencias sociales, entonces es también bastante intuitivo. Probamos otras medidas de desigualdad y los resultados son prácticamente iguales. Y acá está la distribución del Gini político en 39 países. Los países más desiguales
son, por ejemplo, Hungría, Filipinas, Polonia, con un Gini político de 0,73 a 0,80, mientras que los países más igualitarios son Nueva Zelanda con un Gini de 0,33, Canadá, Austria, Francia, Dinamarca. O sea que hay harta variación en nuestra medida. Segunda cuestión, ¿está correlacionado el Gini político con medidas categóricas de desigualdad política? Pero para eso lo que hicimos fue construir medidas categóricas, tomando en cuenta tres de las principales categorías, ¿no? Edad, educación y género. Y correlacionamos a nivel país estas tres medidas con nuestro Gini político y las correlaciones son bajas o son negativas. En el caso de la desigualdad categórica por género, ahí hay una correlación de 0,38, que es como lo más fuerte. Entonces, en general, lo que nos sugiere esto es que nuestra medida está capturando una dimensión de la desigualdad política que no la capturan los abordajes tradicionales, ¿no? Lo cual nos impulsa a seguir con esto. Tercero, ¿cuáles son los correlatos cuarto en realidad, ¿cuáles son los correlatos de la desigualdad política distributiva? Entonces acá establecemos 4 hipótesis, las voy a leer, no voy a explicarlas. En el paper están explicadas con harto detalle, que son las siguientes. Países con mayor modernización socioeconómica tendrían un menor Gini político, o sea, una mayor igualdad. Países con mayor desigualdad de ingresos tendrían un mayor Gini político, o sea, habría una correspondencia entre desigualdad económica y desigualdad política. Países con democracias más antiguas y robustas tendrían un menor Gini político, o sea, más igualdad política. Y 4 países con competencia partidaria programática, o sea, en donde los políticos se vinculan a los votantes a partir de ideas, de paquetes ideológicos, tendrían un menor Gini político. Entonces, vamos a los datos. Lo que aparece acá son las relaciones bivariadas, y fíjense cómo en general estas hipótesis a nivel bivariado se confirman. Por ejemplo, hay una relación negativa entre el PIB per cápita y la desigualdad política. O sea, mientras más ricos son los países, mayor igualdad política, y lo mismo aparece con otros indicadores de modernización socioeconómica, digamos. Hay una relación positiva, aunque débil, entre índice de Gini político y económico. Hay una relación negativa entre desigualdad política y experiencia democrática, o sea, mientras más largas y consolidadas son las democracias, menor nuestro Gini político. Lo mismo con el nivel promedio de democracia usando la base Polity en las últimas 3 décadas. Y también encontramos que los países con competencia más clientelista son más desiguales políticamente, y los que tienen competencia programática tienen menores niveles de desigualdad política. Entonces, después metemos todo esto en modelos de regresión de mínimos cuadrados. Usamos poquitas variables independientes porque tenemos solo 39 casos, y básicamente se confirma lo mismo, ¿no? El índice de Gini económico tiene gracias, ya cierro rapidito, tiene una relación más bien débil, pero en el resto de los casos esto se confirma. Vimos cuál es el efecto, o mejor dicho, la asociación sustantiva, y encontramos que además de ser significativas, las relaciones son sustantivamente importantes. O sea, variaciones entre el valor mínimo y el máximo observado en 3 de las variables independientes más robustas, PIB per cápita, experiencia democrática y clientelismo, se asocian a variaciones súper importantes en el rango de Gini político. Por ejemplo, esas variaciones pueden ir desde 0,42 o 43 hasta 0,7 más o menos. Consideremos que el rango observado entre los 39 países de Gini político va de 0,33 a 0,80. Eso, ¿no? Simplemente como para concluir, 4 cosas. Primero, la desigualdad política de Voss tiene una dimensión distributiva que tratamos de capturarla por el Gini político. Esta dimensión difiere conceptual y empíricamente de la dimensión categórica, que es la que usan la gran mayoría, o sea, por no decir todos los estudios que nosotros conocemos. Adicionalmente, los países varían sustancialmente en el Gini político, y esas variaciones se correlacionan con diversas características políticas, sociales y económicas de los países. Por ejemplo, encontramos mayor igualdad política en países con alto desarrollo socioeconómico, en aquellos que tienen sistemas democráticos más antiguos y más consolidados, y aquellos que tienen una competencia partidaria de tipo clientelar.
de tipo programático, ¿no? Eso, gracias. Muchas gracias, Nico, por el sobresaliente uso del tiempo. Pasemos entonces a la tercera ponencia, que es sobre el impacto del voto obligatorio sobre las políticas redistributivas y la desigualdad, una reevaluación del argumento causal de Tomás Dosek de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de María Marta Maroto. Bien, buenas tardes a todos y a todas, gracias por la presentación. Efectivamente, el paper que nosotros vamos a presentar, o que yo voy a presentar en este caso, está escrito con mi coautora María Marta, es parte de un proyecto más amplio que nosotros tenemos en elaboración, y digamos, son los resultados preliminares que nosotros pudimos obtener de momento. Estamos, digamos, buscando retroalimentación y comentarios sobre lo que tenemos por ahora. Creo que hay poco tiempo, entonces ustedes posiblemente conocen el paper de Aaron Liebhardt, que básicamente sostiene que el voto obligatorio es una solución institucional a la desigualdad en la participación política y desigualdad la participación política, digamos, convencional, es decir, en elecciones, y ayuda a una menor desigualdad en términos socioeconómicos, sobre todo. Digamos, el argumento es relativamente fácil. En países donde no existe el voto obligatorio, la participación de las clases más bajas, digamos, es menor, con el voto obligatorio básicamente se obliga a los más pobres ir a votar y a los políticos básicamente a tomar en cuenta a este electorado. Y por ende, en términos de políticas públicas, los gobernantes se ven obligados a tomar en cuenta los estratos más pobres y por ende promover políticas redistributivas de corte social, lo cual en último término ayuda a reducir la desigualdad. Bien, esto básicamente se testeó con algunos trabajos, no lo voy a revisar acá. Hay varios trabajos, las conclusiones, digamos, no son de todos claras. Hay argumentos tanto a favor como en contra. Y hay diferentes maneras empíricas de cómo se aproxima eso. Hay problemas evidentemente con los datos y hay problemas con la codificación de las variables, sobre todo del voto obligatorio, que voy a comentar más adelante. Entonces nosotros optamos ver esta paradoja empírica con los casos latinoamericanos. Ustedes saben que los países latinoamericanos básicamente son los más desiguales a pesar, digamos, de los recientes avances, pero al mismo tiempo y paradójicamente, digamos, concentran la mayor parte del voto obligatorio, es decir, de países con voto obligatorio. Eso, digamos, es paradójico y va contra del argumento, digamos, más teórico de Liebhardt. Efectivamente, si ustedes buscan, por ejemplo, en la base de IDEA, los países con voto obligatorio tienen una participación mayor. Creo que en promedio el último número estaba en 7-8 puntos porcentuales. Pero lo curioso, digamos, al menos en países latinoamericanos, es que esto no produce una baja en la desigualdad, ¿no? Aquí ven gráficamente la concentración del voto obligatorio. Esto es para 2005, entonces Chile está todavía con el voto obligatorio, lo cual cambió. Pero en términos generales, digamos, todos los países de América Latina, en Colombia hubo una discusión y en Venezuela se reformó recientemente. Y en el resto del mundo básicamente hay muy pocos países que hasta ahora, digamos, sobre todo en Australia, tienen voto obligatorio. Entonces, nosotros aproximamos este problema básicamente con un diseño cuantitativo, hacemos un matching, un full matching que tiene la parte de propensity score y de Mahalanobis, la distancia de Mahalanobis, y usamos tres covariantes, digamos, que básicamente
cubren de alguna manera las explicaciones teóricas y macheamos, digamos, los países que tenemos en la muestra por el nivel de democracia, medido por el Polity4, por el nivel de desarrollo económico y por el PIB per cápita. Esos son datos sacados básicamente de las bases internacionales y no hay digamos, mayor problema con estos datos, salvo en el tema del PIB per cápita, donde hay algunos huecos para algunos países. El tratamiento, digamos, dado que se trata de un diseño cuasi experimental, es el tipo de voto, es decir, el voto obligatorio codificado a partir de la base de IDEA. La base de IDEA es ciertamente imperfecta porque no dice una fecha de actualización y porque distingue entre los países que tienen voto obligatorio y que no tienen voto obligatorio, pero de alguna manera también pone algunos requisitos o el enforcement del voto obligatorio. Y eso es relativamente importante porque digamos, al parecer, según algunos trabajos, el enforcement es el que hace la diferencia. Ese problema con esta variable tal vez logremos remediar con la nueva base de Bidem, donde ellos también codificaron, digamos, el tipo de voto en los diferentes países y está actualizado al día de hoy, ¿no? Como variable, digamos, como de resultado, como la variable dependiente, tomamos el gasto social, gasto en educación y salud, que es tomado también de las bases del Banco Mundial en la mayor parte de los casos, y ahí hay mucho más huecos, pero logramos más o menos para todos los países ubicar algún dato, y lo tomamos como proxy, digamos, de políticas redistributivas, y el coeficiente de Gini como una medida de desigualdad, básicamente socioeconómica, son proxy en ambos casos. Y estos datos son para 2010 o alrededor de 2010. Estos son los resultados del matching. Lo que ven ustedes son cómo quedan los grupos macheados de países. Nosotros estamos todavía trabajando en el matching en los grupos, entonces la mayoría, digamos, de los casos de alguna manera intuitivamente tienen sentido. Hay algunos países que no nos cierran todavía, así que tenemos que volver sobre el matching, pero es, digamos, de momento como quedó, ¿no? Entonces ven a mano derecha los países con voto voluntario y a mano izquierda los países con voto obligatorio, ¿no? Entonces, macheados los países, medimos con una regresión lineal, básicamente el efecto del voto obligatorio sobre el gasto social, que como ustedes ven, básicamente no tiene ningún efecto estadísticamente significativo, lo cual básicamente quiere decir que la presencia del voto obligatorio no repercute de una manera significativa sobre el gasto social medido como les decía, como porcentaje del PIB. Corrimos ANOVA también para ver la diferencia entre los grupos y los resultados son básicamente iguales. Respecto del Gini, nuevamente una regresión OLS, básicamente lo que muestra es una asociación entre el voto obligatorio y un Gini mayor, lo cual confirma nuestra intuición y va en contra del argumento de Liebhardt. Básicamente los países con voto obligatorio son los países con mayor desigualdad socioeconómica, que son los países básicamente latinoamericanos. Entonces, claro, la pregunta que queda es ¿por qué falla Liebhardt, ¿no? Y nosotros, leyendo el paper, si uno lo mira, Liebhardt se enfoca en los países europeos o occidentales, si quieren, más Estados Unidos, y el punto implícito en el paper de Liebhardt, que no está explicitado, es que básicamente supone algún tipo de vínculo partidario de corte programática, ¿no? Y eso no está explicitado, digamos, en el paper. Sin embargo, cuando uno lee la literatura, y eso se menciona acá, la literatura sobre América Latina, y la literatura más en general sobre el tipo de vínculo fuera de Europa Occidental, hay otros tipos de vínculo clientelar, vínculo personal, carismático, etcétera. Y sobre todo en América Latina hay muchos autores que sostienen que básicamente el vínculo programático es relativamente débil, sobre todo en algunos casos, y el vínculo clientelar es mucho más fuerte. El último trabajo de Juan Pablo Luna básicamente demuestra que además de esta diferencia a grandes rasgos, también existe la diferencia
entre, digamos, dentro de un determinado país y dentro del electorado de un determinado partido, donde los partidos son capaces de segmentar, digamos, el tipo de vínculo con la constituency en cuestión. Por ende, como muestra, por ejemplo, que acá en Chile, UDI tiene un vínculo diferente con las clases altas y con los sectores más bajos, con los que tiene un vínculo más clientelar. Las hipótesis alternativas que nosotros, digamos, retomamos de la literatura, tienen que ver con la ausencia del Partido Laborista, que es la hipótesis europea, y básicamente eso tiene que ver con la organización de los sindicatos, etc. La posibilidad del voto no válido. Hablamos con un colega que sostiene que, por ejemplo, en Ecuador el voto no válido llega hasta 25% y el voto no válido básicamente está correlacionado con las medidas de desarrollo económico y de desigualdad si uno lo mide por distritos. Entonces, básicamente lo que quiere decir es que la gente va a votar, pero vota no válido, y esas son las personas más pobres, ¿no? Y la última tiene que ver con la informalidad y la pobreza en América Latina y la baja capacidad de digamos, pedir o requerir las políticas redistributivas. El argumento nuestro básicamente tiene que ver con contextos de alta desigualdad y con partidos que son capaces de ofrecer un vínculo segmentado, y tiene que ver con que los votantes que están vinculados a sus gobernantes a través de un vínculo no programático básicamente no exigen las políticas públicas de corte redistributiva. Es decir, si bien los votantes en estos países van a votar, y en promedio, digamos, van a votar más que en los países con voto voluntario, no son capaces de exigir, dada la naturaleza del vínculo, digamos, la redistribución en términos programáticos. Entonces el vínculo se vuelve mucho más del momento, mucho más inmediato, de corto plazo, mucho, digamos, literatura sobre la compra de voto y sobre el clientelismo, y digamos la redistribución es más discrecional, es más personal y no tanto en términos programáticos y de las políticas públicas. Entonces, este tipo de vínculos además permiten, por un lado, a los gobernantes eludir, digamos, la responsabilidad por las políticas públicas y a los votantes de alguna manera les impide, digamos, o no, los votantes de alguna manera no castigan electoralmente a los gobernantes y las políticas públicas, porque, digamos, por la naturaleza del vínculo. Entonces, eso sería como nuestro replanteamiento, más en términos teóricos. Estamos ahora repensando de cómo poner a prueba más empíricamente o cómo nos apoyar en otra literatura para digamos, sostener este argumento. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Bueno, y finalmente le entregamos ahora la palabra a Luis Chauvel, quien es profesor de la Universidad de Luxemburgo, quien junto a Anne Hartung va a hacer una ponencia sobre Between Welfare State Retrenchments, Globalization and Declining Returns to Credentials, the European Middle Classes Under Stress. Menschenmayer. Ya. Muchas gracias para esta invitación. Voy a hablar inglés porque la presentación está preparada en inglés. Sí, thank you very much for for everything. This presentation is completely different to the previous papers, simply because the question of politics. Simplemente por un asunto de política aquí que se ha pensado en una visión mucho más amplia de desestabilización de los regímenes de welfare, los resultados de una construcción política. Para revisar las ideas principales, el punto es tal que esta serie de documentos se basan sobre las ideas que en sus países estamos enfrentando una desestabilización o construcción social de las clases medias, donde las tendencias centrales de desarrollo de las sociedades occidentales europeas en los 60 y 70, y debemos considerar las consecuencias políticas de estas transformaciones. En este documento se basa sobre una serie
de trabajo reciente en desestabilización de la clase media. No insistir en la producción francesa porque se puede encontrar en otros, el libro de Jan Koenig, un libro en el proyecto de las dinámicas de la clase media, y más recientemente en Francia, mi país de origen, han tenido un libro, La espiral de desplazamiento. Es un análisis de las consecuencias de desestabilización de las clases medias en Francia y en el mundo. Vemos que esto es muy importante y que se puede descargar en esta dirección, en este link. Justo aquí que está siendo presentado este trabajo en las clases occidentales. Para aquellos de ustedes, for those of you that speak French, there's another presentation esta noche en el Instituto Francisco Noguera, 176. Muy bien, entonces el punto es que estamos enfrentando una transformación completa de la media del mundo. Esto es parte de las dinámicas de riqueza en Francia. Hace más de 10 años es que se inició esto. En los últimos 10 años ha sido una especie de caracterización de esta transformación. Entonces aquí lo que observamos no es simplemente una desestabilización de la política, sino que es un sistema que está bajo amenaza en los países europeos y en otros lugares. Este es un equilibrio complejo, no solamente de la política y las políticas, también como la movilización, sino que es un set de normativas dirigidas por el mercado y el equilibrio de la estratificación social. Entonces, en los siguientes 7 minutos no voy a tener mucho tiempo para poder desarrollar cada uno de estos aspectos, sino simplemente quiero recordarles que Europa tenemos ahora la tendencia que está bien conocida en los Estados Unidos, que son los últimos libros, que se llama por Leicht y su et al. Los Estados Unidos es aún una sociedad de clase media. En Europa también es un tema interesante porque nuestros amigos, Alemania y otros países continentales han sido han sido países de bienestar estatal muy poderoso. En los Estados Unidos no hay una intensidad de esta magnitud. Entonces, esta situación de desestabilización y de protección social, como tenemos en Europa hoy, es algo que es particular y de mucha intensidad. Para aquellos interesados en la dinámica de la clase media, con Georg Simmel entraron al análisis del Gustav Schmoller. Gustav Schmoller, hace 120 años, era un pensador político y un tanque de pensamientos de Bismarck que creaba la nueva clase media con un Estado independiente. Esta nueva clase media, en alemán Neue Mittelstand, que se basaba en personas sumamente capacitadas, estables y con comodidad económica, y eran parte importante de la población. Entonces Gustav Schmoller habla entonces y luego continúa a sus pasos Pierre Mordeau. Entonces hay un eje, el vertical,
habla de el Estado o la clase media baja, o sea, la clase baja y la clase alta, y en la parte horizontal, que está basada en recursos educacionales y de otras organizaciones y recursos. Y entonces la diamantina aquí podría identificarse en estos espacios que están presentes en la valoración de Pierre Bourdieu y de otros, que es una estructura de clases. De hecho, esta estructura está basada en recursos educacionales versus recursos económicos, y hay distintas facetas de este espacio de diamantina. Hay distintos tipos de dinámicas que toman lugar a través del tiempo. En el contexto europeo, la clase media educada eran personas, era una población hábil, sin ningún antecedente económico, pero la parte más fuerte en términos de expansión y tendencia es donde se tenía la expansión. Y recientemente, en los últimos años, esta clase media educada al noreste del sistema de clases, ¿qué es la parte más importante o las tendencias más importantes? Los desclaseados educacionalmente, educados pero pobres en cuanto a conocimientos o ingresos y prestigio. Aquí entonces volvió la riqueza más bien. Sí, debido a que tenemos poco tiempo, existen entonces, quiero mencionar que se puede modelar la tendencia continental europea de 1980 a un set de 7 de sociedades o 7 pilares de las sociedades de la clase media, donde la clase media generan ingresos, pero el hecho es que este trabajo y este ingreso es protección es la constitución del confort, es parte de la educación, es parte de la representación de sindicatos, también de la participación en política, también era políticas moderadas de la clase media, pero también había una tendencia de despatrimonialización, es decir, a principios de los 20, en 1920, la cantidad de riqueza en la familia determinaba el estado social. En los 70, si tus padres eran ricos o pobres, no era un tema central, sino era el estado socioeconómico basado en tus capacidades, educación, credenciales, y tu posición era una consecuencia de todo aquello. No se necesitaba riqueza para considerar el futuro como un jubilado. Las pensiones no estaban basadas en las riquezas y había una protección social que estaba basada en esta tendencia de despatrimonializar a las personas. Había una tendencia entonces de que estaba en esta dinámica de régimen de bienestar gubernamental. Ahora cambiamos. Cada uno de estos elementos, cada uno de estos criterios se detecta en la reacción sistemática desde de los 60 a los 70. No tengo tiempo para elaborar cada una de ellas, ya que el tiempo se me está alejando rápidamente. Esta tendencia entonces es la reacción que ocurre en esta
reducción o aumento más bien en el costo de vida y el estancamiento de los sueldos. Desde 1990 uno podía en París, con un promedio como académico, se podía comprar 12 metros cuadrados. Hoy día no es posible comprar más de 4 metros cuadrados en París. En una generación hay una transformación completa sobre las categorías sociales, incluyendo la clase media, con respecto a la riqueza. Piketty ha analizado esto en Francia en 1970. El promedio de la riqueza era 2 años de ingreso. Y a fines de los décadas del 2000, la riqueza promedio no representa sino 2 años, más que 6 años de acumulación. Esta es la forma de distribución de la población en cuanto al poder social y económico, y esto está cambiando radicalmente. Esto es una forma promedio. Esto está distribuido de distribución de la población y del ingreso de la población. Aquí podemos ver, por ejemplo, que Francia, Alemania, la clase media, el ingreso está basado en esto. Pero en muchos países, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos e Israel, se tiene una polarización masiva de la clase media que está siendo comprimida y tensa si lo observamos de cerca. Al documento que he publicado al respecto hace 9 meses atrás. Aquí se observa la polarización en la clase media. Generalmente en la media de la población están apretados. Las clases bajas y altas es sumamente claras en Israel, con el desarrollo de una fuerte clase de ricos. Aquí lo más importante es la riqueza. No es esta transformación de la distribución de la riqueza. En el pasado la riqueza era 2 años de ingreso promedio. Hoy día representa 6 años de ingreso promedio en Francia, Alemania y en otros países. Esto significa que el promedio del sueldo de la clase media era bastante homogéneo a la izquierda, y a la derecha tenemos la distribución de la riqueza. Ya no hay una clase mediana. Aquí tenemos una riqueza sumamente polarizada, y aquí entonces al final de el que gana un promedio, cuando lo comparamos en países, ustedes van a ver que el retorno a la distribución por riqueza es una cosa completamente nueva. Sabemos que tenemos un efecto sling en la distribución de Pareto. Si nos vamos alejando de la media, esto es aún más masiva, pero lo que necesitamos saber y vemos es que tenemos un aumento de estabilizador, donde la parte de la clase media que crea unas tensiones entre las familias que tienen y las familias que tienen nada. Hay un cierto nivel ponderado de esto. Esto significa, son 2 cosas completamente distintas. Ya sea si tus padres fueron capaces de comprarte una casa y luego darte dinero para ir al Club Med y tener unas vacaciones, esquiar y así sucesivamente, versus así ganas tu sueldo y tu sueldo representa el presupuesto total que posees. Si volvemos al pasado, todo el mundo conoce a Geiger de 1930. El hecho es que estamos enfrentando una situación donde, políticamente hablando, esta inestable clase media y de gran bajo presión está generando políticas populistas, pero para eso necesitaría muchos minutos más. Muchas gracias por su paciencia.
Okay, we don't have time for questions, practically. Okay, no, we do. We will have time for questions. Se ofrece la palabra. Bueno, tengo una pregunta para Nicolás y para Matías. Quería preguntarles si es que este índice que ustedes elaboraron lo han probado con variables explicativas a nivel individual. ¿Qué factores estarían afectando que al final alguien haga uso de mayor repertorios de acción finalmente? Sí, Roberto. Gracias por la pregunta. No lo hemos hecho, que tampoco es plausible hacerlo en el sentido de que el indicador de desigualdad es un índice agregado a nivel de país. Uno podría estudiar los niveles de participación a nivel individual usando esta escala, validando la escala a nivel individual, cosa que no es nuestro mayor foco de interés, sino validarla a nivel agregado. Y eso suena bien interesante, pero eso como que nos desvía la pregunta. En el fondo eso explicaría qué hace que algunos participen más y otros que participen menos, ¿no es cierto? Cuando la pregunta que nos estamos motivando nosotros es qué hace que en algunos países hayan niveles diferenciados de participación. Y por ende algunos grupos reciben más o exclaman más fuerte que otros grupos. ¿Está con Modesto Gallo? Yo me gustaría saber, bueno, muchas gracias por las presentaciones. Me gustaría saber si Daniel nos podría explicar un poco mejor cómo construyó la variable dependiente. Obviamente me costó bastante seguir la presentación, bueno, era poco tiempo, pero me parece que ahí hay un momento clave de la presentación. No sé si puedo hacer alguna pregunta más, Alfredo, o ya estoy caput. Nada más, bueno. Me tengo que... Ya está, bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, Modesto, por la pregunta. Si quieres conversamos con más calma durante el café. Pero la verdad es que no me detuve mucho, porque no tenía tiempo, pero es una variable que es relativamente... la variable dependiente, la del lado izquierdo, digamos, ¿sí? Relativamente estándar en ciencias políticas en Estados Unidos, que se construye un índice de la ideología de un legislador, a partir de su comportamiento en cuanto a cómo vota distintos proyectos en el Parlamento. Entonces, los proyectos se pueden votar más alineados con la izquierda o más alineados con la derecha, y tu comportamiento, tu grado de alineamiento con los votos de izquierda o versus derecha, eso genera un índice que te dice cuán de izquierda o de derecha eres. Ese es esencialmente la construcción. Es más complejo que eso, de hecho es multidimensional, tiene una parte que es socioeconómica, otra parte que es racial, etcétera, pero es un índice que introdujeron en los años 90 dos cientistas políticos bien conocidos, Poole y Rosenthal, y a estas alturas se usa bastante, se llaman DW Nominate Scores, y encantado podemos discutir con más calma cuáles son sus problemas y limitaciones, pero se usan mucho en Estados Unidos. Ok, muchas gracias a los cuatro ponenciistas, 5. A partir de ahora los paneles simultáneos no van a ser acá, van a ser en sala 307, P307 y P301, y los dejo desde ya invitados para la sesión de pósters acá afuera a partir de las 5:05. Muchas gracias a todos y gracias por la participación.